La adolescencia es una etapa de profundos cambios. Es una etapa de transición donde se pasa de la niñez a la adultez. Es una etapa de la vida que puede resultar confusa y contradictoria, lo cual muchas veces ocasiona que los adultos no los comprendan y no los ayuden en su desarrollo. ¿Eres adolescente? ¿Tienes un hijo adolescente? ¿O trabajas con adolescentes? Si es así, este programa es para ti. Hoy vamos a hablar de la adolescencia. Acompáñame, tu programa Fe para Hoy está comenzando. La adolescencia es esa etapa de la vida en que se producen cambios, se producen descubrimientos y crecimiento. Una etapa de experiencias y emociones, una etapa realmente desafiante. Es un periodo de transición donde la vida puede ser confusa y contradictoria. El adolescente es un niño que se está convirtiendo en adulto. Es a la vez un niño y un adulto. Puede estar feliz, pero sentirse triste a la vez. Puede mostrarse maduro e independiente, pero a la vez es inmaduro y necesitado. Y esta etapa, según la OMS, abarca desde los 10 años hasta los 19 años. En años recientes, la adolescencia ha encontrado desafíos sin precedentes. Los avances tecnológicos, la conectividad global y la aparición del Internet y las redes sociales han transformado la experiencia del adolescente, especialmente en el mundo occidental, ante las cuantiosas opciones de consumo, por ejemplo, ropa, cosméticos, películas, celulares, videojuegos, entretenimiento, entre otros. Muchos adolescentes tienen pocas responsabilidades significativas. Responsabilidades que les ayuden a gobernar sus propias vidas y hacerse cargo de labores que les servirán para desempeñarse luego en la sociedad. Podemos abordar la adolescencia desde una perspectiva biológica. En estos términos, el comienzo de la adolescencia se caracteriza por la pubertad. La pubertad es esa etapa en que inicia la madurez sexual de la persona, es decir, la madurez de los órganos reproductores, así como de las características sexuales secundarias, como el crecimiento de los pechos en las mujeres y el vello corporal en los varones. En la pubertad también se produce un crecimiento acelerado en la altura. Los niños suelen crecer unos 5 a 6 centímetros por año, mientras que los púberes crecen unos 9 a 10 centímetros por año. Otro cambio relacionado es el de la voz, que se vuelve más gruesa en los varones. En todo este proceso, las mujeres suelen madurar unos 2 años antes que los varones, pero no todos los adolescentes maduran al mismo ritmo. La edad en que inicia la pubertad puede variar. Un estudio realizado en Estados Unidos encontró que las mujeres de origen africano entraban en la pubertad unos 6 meses antes que las de origen caucásico. ¿Y a qué se debe esto si son dos grupos que viven en un mismo país en condiciones similares? La causa de esta diferencia es posiblemente genética. Sin embargo, los genes no son el único factor relacionado con las diferencias en el inicio de la pubertad. La cultura, las clases sociales son también factores que influyen. Por ejemplo, la pubertad de las mujeres de los países africanos suele retrasarse en comparación con la de las mujeres afroamericanas. ¿Pero por qué? Una razón se debe a la nutrición. En África hay una alimentación más deficiente, lo cual retrasa la pubertad, sobre todo en las clases sociales más bajas. Según indican algunos estudios, para que una mujer inicie la menarquía, se necesita cierto nivel de grasa corporal. Por eso, si no se llega al nivel requerido, se retrasa la menarquía. Algo similar ocurre con algunas atletas, cuando debido a su entrenamiento riguroso,
se reduce su nivel de grasa y no alcanzan el valor requerido, es posible que experimenten amenorrea. Y amenorrea es la ausencia del periodo menstrual. Ahora bien, por datos históricos, sabemos que la pubertad no siempre se alcanzó a la misma edad que ahora. Un dato interesante se encuentra en los registros del coro de niños de la Catedral de Leipzig, en Alemania, donde era director Johann Sebastian Bach, el renombrado músico alemán del siglo XVIII. Allí se menciona que el cambio de voz en los adolescentes ocurría alrededor de los 17 años. También se menciona que a mediados de ese siglo, el cambio de voz se retrasó incluso un poco más durante una hambruna. Pero esto no quiere decir que la pubertad comenzaba a los 17 años, sino que algunas características de la pubertad podían retrasarse. También hay estudios que sugieren que las relaciones estresantes en la familia, por ejemplo, conflictos con las madres o la presencia de un padrastro, pueden contribuir a que la llegada de la pubertad se adelante. Pero, como dijimos, el inicio de la pubertad tiene que ver con varios factores, no solo con uno. Y la alimentación, la salud física y las relaciones familiares juegan un papel importante en ello. Ahora bien, conocer estos detalles es importante porque los cambios físicos son resultados de la actividad hormonal que afecta no solamente al cuerpo, sino también al cerebro del niño. Durante la adolescencia, el cerebro del adolescente experimenta grandes cambios. Una reorganización que implica no solo cambios físicos como la regulación de la temperatura, los niveles de sangre y el ciclo de sueño, sino también cambios psicológicos como la forma en que el adolescente gestiona sus emociones y sus acciones y cómo enfrenta los nuevos desafíos que se le presentan. Recordemos que la etapa de la adolescencia es una etapa de contradicciones. Por una parte, el adolescente se comporta como un adulto, pero por otra se comporta como un niño. Y esta contradicción en el comportamiento se refleja en el cerebro. ¿Qué está sucediendo? Miren, a partir de la pubertad, todas las partes del cerebro empiezan a madurar. Y hay una sobreproducción de neuronas y de conexiones neuronales. Esto produce el aumento de las habilidades y capacidades en todas las áreas, tanto físicas como cognitivas. Como resultado, hay una mejora en la memoria, en el vocabulario y en la capacidad para razonar, en la capacidad para comprender y para comunicarse. Pero todo esto tiene un costo, que al final deviene en resultados positivos. Así, durante la pubertad, al incrementarse el número de neuronas, muchas quedan sin conectarse y mueren. Sin embargo, la pérdida de las neuronas que no se usan resulta siendo beneficiosa, ya que a largo plazo, las neuronas usadas pueden conectarse más eficientemente. Asimismo, durante la adolescencia, cuando el cerebro se reestructura, se pierde hasta un 17% de la materia gris, que está relacionada con el procesamiento de la información y la cognición. Sin embargo, crece la materia blanca, la cual consiste en fibras nerviosas que conducen a la información a las diferentes áreas de la materia gris. Todo este proceso de reestructuración lleva inevitablemente a momentos de confusión e incertidumbre en el adolescente. Además de las neuronas, las hormonas también juegan un papel crucial en el comportamiento del adolescente. Durante la adolescencia hay una alteración en el balance hormonal. Los niveles hormonales varían mucho más que en otros grupos de edad. Los niveles pueden ascender o descender de forma marcada y esto afecta
el comportamiento y a las emociones. Por eso, el humor y el estado de ánimo en el adolescente sufre vaivenes y las emociones son inestables. Pues bien, aquí vemos entonces que en la adolescencia hay un proceso de maduración de la capacidad cognitiva y del control emocional. Según un modelo, que es el modelo del sistema dual, desde inicios hasta mediados de la adolescencia hay un desbalance entre el control cognitivo y el emocional. En este periodo, el impulso emocional y la búsqueda de sensaciones y recompensas predominan frente al control cognitivo. Esto se va equilibrando en las etapas más tardías de la adolescencia hasta que hacia el final de la adolescencia el control cognitivo predomina sobre el impulso emocional. Pero más aún, el proceso de maduración durante la adolescencia no es uniforme. El cerebro madura desde atrás hacia adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que el córtex prefrontal que se encuentra adelante madura a un paso más lento que otras áreas del cerebro. ¿Por qué es relevante esto? Porque el área prefrontal, que es el área del pensamiento y el razonamiento, tarda más en madurar. Y esto se manifiesta en la toma de decisiones, muchas veces arriesgada, que realiza el adolescente. Sin embargo, no todo se reduce al cerebro o a lo biológico. El entorno o el ambiente también juegan un papel preponderante. El cerebro no es un organismo aislado, sino que interactúa con el ambiente y ambos influyen. El ambiente afecta la forma en que se desarrolla el cerebro y el cerebro tiene la capacidad de influir en la manera en que el individuo responde a las circunstancias. Continuando con nuestro programa del día de hoy, hablando acerca de cómo el entorno, el ambiente afecta el desarrollo cerebral del adolescente, veamos un ejemplo. Durante la era comunista en Rumania, los huérfanos quedaron en situaciones extremas, dejados incluso en sus cunas con poco contacto humano. Varias personas de países occidentales se comprometieron a adoptarlos y entonces el Instituto de Psiquiatría de Londres, dirigidos por el profesor Michael Rutter, vio una oportunidad para estudiar el crecimiento de estos huérfanos desde muy temprana edad hasta la escuela y la adolescencia. Las investigaciones arrojaron dos resultados principales. En primer lugar, mientras menos edad tenga el huérfano, más fácil le resultará superar su experiencia de privación. Así, quienes fueron adoptados antes del año se recuperaron más fácilmente que los que fueron adoptados entre los 2 o 3 años. En segundo lugar, quienes fueron adoptados después de los 2 o 3 años también pudieron recuperarse, entablaron buenas relaciones con sus padres adoptivos y se desempeñaron bien en la escuela. Sin embargo, cuando ingresaron a la secundaria, encontraron ciertas dificultades a la hora de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Por otra parte, en los últimos años, se han venido realizando estudios en adolescentes con experiencias adversas en la niñez. Experiencias adversas como el abuso, la pérdida de un ser querido, el rechazo y entre otras circunstancias. Los resultados muestran que este tipo de experiencias traumáticas alteran la función cerebral. Sin embargo, los estudios también muestran que el cerebro tiene la capacidad de recuperarse, de manera que cuando el adolescente recibe el apoyo y el cuidado adecuados, puede superar estas adversidades. ¿Qué nos muestran entonces los estudios realizados en adolescentes? Que el ambiente juega un papel crucial en el desarrollo de los adolescentes y marca la diferencia para bien o para mal. Y la pregunta es, ¿quién es el factor más importante en el entorno? Sin duda, lo son los adultos de su entorno.
De hecho, todas las investigaciones apuntan a que el apoyo y el compromiso que los adolescentes encuentran en el mundo de los adultos afectan a los resultados que se obtienen en los jóvenes. Pues bien, la etapa de la adolescencia es muy compleja y hay mucho por hablar al respecto. Sin embargo, ahora vamos a analizar un pasaje conocido de la Biblia que tiene que ver con la educación del adolescente. El pasaje se encuentra en el libro de Proverbios, el capítulo 22, el versículo 6, y dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Comencemos analizando la palabra que aparece aquí en el texto, que es traducido aquí como niño, que algunas versiones españolas traducen también como muchacho e hijo. Algunas versiones inglesas la traducen como joven. La palabra hebrea aquí que aparece es Nahar, y el Antiguo Testamento puede designar para esta palabra a un feto, a un recién nacido, a un recién destetado, a un muchacho de 17 años en la experiencia de José, y también en otra etapa de la vida de José, incluso cuando él tenía 30 años. Nunca la palabra Nahar se aplica a un casado. Por tanto, Nahar podía aplicarse a una persona desde el vientre hasta antes del matrimonio. Generalmente Nahar se refería a alguien que estaba bajo la autoridad de otro. Así, un joven, hasta antes de casarse, estaba normalmente bajo la autoridad del padre. Un criado estaba bajo la autoridad civil de su amo y un soldado, o también un espía, estaba bajo la autoridad de su superior. A todos ellos se les podía denominar Nahar. Entonces, ¿a quién se refiere la palabra Nahar en Proverbios capítulo 22, versículo 6? Se refiere a una persona cuyo rango de vida va desde un niño hasta un joven antes de casarse. Alguien que está bajo la autoridad de otra persona. Entonces Nahar puede ser un hijo, puede ser un nieto, un niño, un adolescente, un alumno o incluso un joven. De manera que este texto se aplica también a los adolescentes. Esto nos lleva a la siguiente palabra, la palabra instrucción. En hebreo la palabra hanaz significa entrenar, iniciar, inaugurar y consagrar. En este pasaje, hanaz significa entrenar o preparar. También puede significar instruir, enseñar y educar. De acuerdo con el texto, el entrenamiento, preparación, instrucción o educación del adolescente es sumamente importante, porque de ello depende que el adolescente continúe en el camino correcto en su adultez y vejez. Ahora vamos a considerar la palabra camino. En hebreo, esta palabra es derech y tiene muchos significados. En este versículo, camino se refiere al curso de la vida o a la forma en que se debe vivir. Sin embargo, el texto dice su camino, es decir, el camino del niño. ¿Qué quiere decir esto? Algunos interpretan que el camino del niño es la forma de ser del niño, sus habilidades, sus talentos, su potencial, su predisposición. No obstante, el libro de Proverbios enseña que solo hay dos caminos: el camino del justo y el camino del malvado, el camino de vida y el camino de muerte. No hay más caminos. Y Proverbios, al igual que Deuteronomio, insta a sus lectores a escoger el camino de la vida, el camino de la justicia y de la sabiduría. Por lo tanto, el camino del adolescente, ese camino que debe seguir, es el camino de la sabiduría, es el camino correcto, es el camino que Dios le tiene preparado. Entonces, ¿qué podemos aprender de este texto? Veamos. En primer lugar, Proverbios nos invita a instruir, a preparar, a formar. Y esto no se puede lograr sin autoridad. El padre, el maestro o el tutor debe formar al adolescente con autoridad, no con autoritarismo.
No, no, no. El autoritarismo es el abuso de autoridad. Esto conduce finalmente a la rebeldía. En cambio, la autoridad es la facultad legítima de establecer firmemente límites y reglas. Sin estos límites y reglas, el adolescente seguirá un rumbo nefasto, un camino de muerte, porque su cerebro no ha madurado y sus elecciones están dominadas por el impulso emocional. El adolescente no podrá determinar correctamente el rumbo de su vida por sí solo o en compañía de otros adolescentes. Por eso es importante que el padre o la madre guíen al adolescente y le muestren el camino que debe seguir. En segundo lugar, la autoridad debe ejercerse con amor. El autoritarismo, mis amigos, no transforma el corazón, pero el amor sí lo hace. Proverbios capítulo 25, versículo 15 dice: «Con la mucha paciencia se persuade al príncipe y la lengua suave quebranta los huesos». La versión La Palabra traduce: «Con paciencia se convence al gobernante y la palabra amable quiebra la resistencia». Amigos, las palabras firmes pero llenas de amor y afecto lograrán lo que las palabras duras y ásperas nunca conseguirán. Recuerda que el adolescente, sobre todo en sus inicios, desarrolla más el aspecto emocional. Por eso necesita sentirse amado, valorado, y las palabras de afecto trabajarán en el fortalecimiento de su autoestima. En tercer lugar, instruir implica también escuchar. No se puede instruir si no hay comunicación, si no hay retroalimentación. La comunicación consiste en hablar y en escuchar. Precisamente Santiago capítulo 1, versículo 19 nos exhorta a estar listos, a estar prestos a escuchar. El adolescente muchas veces no entiende lo que está sucediendo en él, sus emociones, sus cambios de humor, todo eso, y desea ser escuchado. Cuanto más le escuches, más hablará y más se mostrará amistoso y expresará sus sentimientos. En cuarto lugar, el camino que el adolescente debe seguir también incluye el desarrollo de sus capacidades. El adolescente tiene mucho potencial y toma más riesgos, se atreve a hacer más cosas y bien guiado puede lograr mucho. Por eso el padre debe ayudarlo a desarrollar su potencial. En quinto lugar, los padres deben permitir desarrollar a los adolescentes cierta autonomía de acuerdo con su edad, sus habilidades y también sus objetivos. El adolescente debe ir organizando su propia vida de manera progresiva, pero en todo este proceso, los padres deben estar siempre guiando al adolescente y deben enseñarles a elegir entre opciones y a tomar las decisiones correctas. La adolescencia es una etapa crucial, pero también complicada de la vida. Las emociones, el humor y el comportamiento son inestables. Pero esto no quiere decir que el adolescente tenga que quedar a merced de los procesos biológicos que ocurren en su cerebro. Los padres y los que están a cargo de los adolescentes pueden ayudarlos a seguir el camino correcto y a guiarlos en su comportamiento y en el control de sus emociones. Es por eso que en Nuevo Tiempo nosotros hemos elaborado una guía de estudios de la Biblia muy especial, tanto para los jóvenes y adolescentes como también para ti, papá, mamá, que nos estás viendo en este momento. Es esta guía de estudios de la Biblia titulada Yo en el Universo, mi identidad como joven cristiano. En esta edición de la revista Esperanza estamos tratando justamente esta temática especial para que los jóvenes y adolescentes puedan encontrarse con Jesús, con la Biblia, descubrirse a sí mismos y comenzar a guiar su vida con la palabra de Dios. Entonces tú puedes solicitar esta guía de estudios a través de nuestro número de WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Y si por
por si acaso, por A o B, esta revista Esperanza no llega de forma física allí en tu país, entonces puedes entrar a nuestra página web y descargar esta revista en PDF o estudiarla de forma digital dentro de nuestra página web. Así es que puedes ingresar a nuestra página nuevotiempo.org/escuela bíblica. Mira, si eres adolescente o eres padre de un adolescente o estás a cargo de adolescentes, permíteme decirte que hay esperanza para el adolescente. Hay un camino de vida, un camino de sabiduría que Dios ha preparado para el adolescente y está esperándote para que tú y él lo transiten juntos. ¿Lo aceptarás? Espero que sí. Que Dios te bendiga.